Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan claro? ¿Y si me escucha? Bueno, jóvenes, esperemos unos 2 minutos más mientras sus compañeros se conectan. Si me pueden escuchar, me pueden confirmar. Sí, Inge. Sí, se escucha. Bueno, jóvenes, el día de ayer nos habíamos quedado en la pregunta 55. Resolvimos la pregunta 55 en nuestro cuestionario. Hoy vamos a avanzar, continuar con lo del tema de estática y continuamos con la pregunta 56. En esta nos dice, dos niños juegan en un sub y baja.
¿A qué distancia del centro tienen que estar sentados para mantener el equilibrio si sus masas son de 35 y 30 kilogramos respectivamente? La distancia mínima es de 1 metro. La gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver esto? De la siguiente forma, ¿no? Yo tengo un punto de apoyo. Y aquí tengo un sub y baja. Donde yo tengo dos niños. Un niño de 35 kilogramos de masa y otro niño con masa de 30 kilogramos. Para que esto esté en equilibrio estático, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran las condiciones del equilibrio estático? Que las sumatorias de las fuerzas sean igual a cero y las sumatorias de los momentos sean igual a cero, ¿no? Esto igual actúa como una palanca. Si yo aplico una fuerza a un lado, voy a tener una reacción al otro lado. Entonces yo puedo aplicar el momento en este punto. Momento en A. Y dijimos, ¿para qué nos servía una palanca? ¿Recuerdan? ¿Para qué usábamos una palanca? Para multiplicar la fuerza, ¿no? Y la fuerza, la fuerza ejercida en un momento va a ser, o el momento ejercido por una fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia. Entonces yo tengo que mientras más fuerza tenga, tengo que aplicar, a poner a menos distancia esto, ¿no? Para que sean iguales. Entonces yo puedo decir que aquí voy a aplicar los 1 metro. Entonces las sumatorias en los momentos en A tienen que dar igual a cero. ¿Cuáles son los momentos en A? Esta fuerza. ¿Esta fuerza para dónde me está haciendo mi giro? Para este lado. Cuando era en contra del sentido horario, va a ser negativo. Entonces yo puedo decir que menos el peso 1 por 1 metro. Ahora, ¿cuál otro momento tengo? El momento del niño 2, ¿no? Más el peso 2 por ¿qué distancia? Esta es la que tenemos que encontrar, que lo vamos a llamar X. Por X me tienen que dar igual a 0. ¿Se acuerdan cómo era calcular el peso? No era nada más que la masa por la gravedad. El peso 1 va a ser los 35 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Peso 1, 350 newton. El peso 2 va a ser 300 newton. Entonces yo puedo despejar de acá que el peso 2 por X tiene que ser igual al peso 1 por 1 metro. Si yo despejo X, va a ser peso 1 sobre peso 2 por 1 metro. ¿Cuánto nos saldría? X 350 newton dividido 300 por 1 metro. Newton con newton se va. X me queda en metros. ¿Cuánto me sale X?
Jóvenes, ¿cuánto sale X? 7 y 6. Podemos decir 7 sobre 6. O lo mismo que decir 1,16 metros. ¿No? 1,16 metros. Ahora, ¿cuál respuesta sería? El inciso A, 1 y 1,40. El inciso B, 2, 1,15. El inciso C, 1,16 y 1 metro. El inciso D, 1 metro y 1,16 o ninguno. El D. El D. Se dan cuenta que el inciso C tiene los mismos valores, ¿no? Pero acuérdense que estamos en este orden. Entonces respetemos ese orden también, ¿no? Se pregunta siempre respeten ese orden. El siguiente enunciado nos dice una caja de 70 kilos cuelga de un aparejo factorial de 3 poleas móviles. Calcule la tensión de la cuerda. ¿No? Tenemos el techo. Tenemos un aparejo con 3 poleas móviles. Como es factorial, ¿cuántas poleas fijas? Igual 3 poleas fijas, ¿no? Este es el techo. Este yo lo veo así. Esto es T, que va en esta dirección. Y aquí yo cuelgo una caja. Bien. Entonces, yo lo que hago es, primero calculo el peso. El peso va a ser la masa por la gravedad. Y el peso va a ser 70 por 10, 200 newton. 700 newton. 700. 700 newton. ¿Cómo era la fórmula para calcular la tensión en un aparejo factorial? ¿Se acuerdan? Era T igual al peso dividido 2 veces N, ¿no? Donde N era igual al número de poleas móviles. Si se dan cuenta, es como si yo tuviera T aquí, se van dividiendo, ¿no? Todas las T. Tengo 2, 4, 6 T. Entonces yo puedo decir que T es igual al peso sobre 2 veces por 3. Es lo mismo que el peso sobre 6. ¿El peso cuánto es? 700 newton. Entonces la tensión va a ser igual a 116.6. 700 newton sobre 6 igual a 116.6 newton, ¿no? Aquí lo está haciendo redondeado porque aparece más 666. El inciso A. Dice, se usa un torno con un cilindro de 15 centímetros, ¿no? Yo tengo un cilindro
En este caso viene a ser de esta forma, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, no era, yo que recuerde, no era 2 elevado a la n, o sea, elevado, no multiplicado. este es un factorial, ¿no? Dijimos que había tres tipos de aparejos. El aparejo potencial, el segundo tipo era aparejo factorial, y el tercer tipo, ¿de cuál era? ¿Se acuerdan? Diferencial, ¿no? La fórmula del aparejo potencial era T igual a, perdón, a P sobre 2 veces elevado a la N. El aparejo factorial es T igual a P por 2 veces elevado por N. Y el diferencial era el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre 2 veces el diámetro menor, todo esto por P. Esto es 3. ¿Se acuerdan de estas tres clases de aparejos? Teníamos, el primer aparejo era cuando yo tenía una polea fija y tenía mi polea móvil, ¿no? El segundo aparejo es cuando yo tengo una polea fija y una polea móvil, o varias, o mejor dicho, dos fijas y dos móviles. Entonces, esto yo lo puedo convertir así. Este es mi carga y yo lo puedo pasar así. Así, ¿no? Esto va a ser T. Si ustedes se dan cuenta, en este caso habría como tres tensiones. Aquí no, aquí son una, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, por eso las fórmulas son diferentes. Lo han visto en su diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva, No, jóvenes? Ok, vamos a ver. Aquí está. ¿Se acuerdan que dijimos? Hay tres tipos de aparejos. El aparejo potencial, cuya fórmula era la tensión igual al peso sobre 2 veces 2 elevado a la m. El factorial es T igual a P sobre 2 por m, ¿no? Y este es T igual a el diámetro de esta polea, esto va a ser el diámetro de menos de el diámetro de esta otra polea chica sobre 2 veces de esta polea chica de acá, viene a ser del mismo tamaño que esta polea de acá. Y esto lo voy a multiplicar por P. Así son las fórmulas para los diferentes aparejos. Ahora sí está claro. Continuamos entonces.
Entonces ya estaba claro el ejercicio 57, ¿no? Estábamos en el ejercicio 58, donde yo tenía un torno. En este se encuentra enrollada una cuerda, la cual carga un peso de... ¿Cuánto es el peso de esta carga? 200 newton, 200 Newton. ¿no? Dice el cilindro, ¿no? El radio del cilindro es de 15 centímetros. R es de, perdón, vamos a ponerle R minúscula. R minúscula es de 15 centímetros. A este, yo le pongo una valiguela, un brazo. ¿El brazo cuál va a ser? Este. ¿Esto para qué? Para yo poder aplicar una fuerza. Este radio es de 50 centímetros. ¿No? Entonces dijimos que para estar estático tenían que los momentos ser igual a cero. Entonces el momento que me ejerce este peso va a ser el peso por el radio del cilindro, ¿no? Por R minúsculo. Tiene que ser igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo por el radio de esta palanca, por R, para que esto quede de forma estática, quede en equilibrio. Entonces yo puedo decir que la fuerza que yo necesito va a ser el radio mío sobre R por el peso. 0,50 centímetros sobre 15 centímetros por 200 newton, ¿no? Estos centímetros con centímetros se van a ir. 15, ¿no? Lo puedo simplificar. Esto quedaría, si lo divido entre 5, serían 3. Y aquí quedaría 10. 10, 3, 10 sobre 3. Y esto nos da, ¿cuántos jóvenes? 10 dividido 3 por 200. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Tienen que estar con sus calculadoras. Hoy la pueden utilizar. El 10 examen no. No. Son 600. Algo está mal. ¿Por qué no avisan? ¿No sería la R grande? Exacto. Es 15 sobre 50, ¿no? Centímetros con Sí. centímetros, 200 newton. Igual lo simplifico. Esto igual lo puedo simplificar. Esto me quedaría 3 sobre 10 por 200 newton. Tenemos que decir 3, ¿no? Si yo simplifico esto con esto, sería 3 por 20, 60. son 60, ¿no? 60 newton. 60 newton.
Esa es la fuerza que yo necesito para levantar una caja de 20 kilogramos. ¿Ya está claro? Entonces, cuando ustedes quieran multiplicar la fuerza, pueden utilizar palancas, pueden utilizar planos inclinados, tornos, poleas, tornillos, ¿no? Nos dice una barra de hierro uniforme de 8 metros de largo y una masa de 40 kilogramos. Está apoyada en sus extremos. Calcular las reacciones de los apoyos. Tengo mi barra de hierro. El cual tiene el apoyo en este punto. Y otro apoyo acá. Esto va a ser A y esto va a ser B. Me dice que es uniforme. Esto dijimos que uniforme me podría ser igual que si fuera homogénea. ¿Qué pasaba cuando era homogénea? ¿Dónde coloco su carga puntual? En el centro. En el centro, ¿no? Esto vendría a ser el peso. Sacamos que el peso va a ser igual a los 40 kilogramos. 40 kilogramos por 10 metros sobre segundo. El peso igual a 400 newton. Entonces yo necesito encontrar, como no hay fuerza en dirección de X, solo va a haber reacciones en este sentido, ¿no? Reacción en A y la reacción en B. Entonces puedo decir que las sumatorias de la fuerza eran igual a cero. Hacia abajo vamos a tomarlas como positivas y hacia arriba como negativas. P menos RA menos RB igual a cero, ¿no? RB. Ahora yo puedo sacar que P es igual a RA más RB. Tengo una ecuación con dos variables. ¿Cuál era la siguiente condición de equilibrio? Que la sumatoria de los momentos no dé igual a cero. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de los momentos en A no tienen que dar igual a cero. ¿Cuál va a ser los momentos en A? RA por cero. Este peso me está haciendo girar hacia abajo. Estaba en la mitad de mi barra. Entonces puedo hacerlo más la mitad de 8, 4 por P. Este me está haciendo girar para el otro sentido. Entonces sería menos RB por 8. Esto se hace 0. Todo esto estaba igualado a 0, ¿no? Entonces 0 igual a 4 por 400. Son 1600 600. newton menos RB por 8. Donde yo puedo decir que 1600 sobre 8 era igual a RB. 1600 dividido 8 es 200 newton, ¿no? Esto es, para que no nos olvidemos, esto era newton metro, esto es metros, esto quedaba
Newton metros sobre metros, metros con metros se van ahí, que hay 200 newton. Entonces puedo decir que 400 newton es igual a RA más los RB, que es 200 newton. O lo mismo si lo paso al otro lado, va a ser resta, entonces quedaría 200 newton igual a RA, ¿no? Y esto es el proceso largo, pero así se hace para calcular las reacciones. Las reacciones de RA y RB son 200 y 200. Ahora aquí, ¿cuál sería su respuesta? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque no estoy colocando el sistema de unidades. La pregunta 60 nos dice un tablón de 4 metros de largo. Un tablón de 4 metros, ¿no? Esa es la distancia de este punto a este punto. De 20 kilos. El peso o la masa es 20 kilos. Está apoyado en sus extremos. Esto va a ser un apoyo. Y esto va a ser otro apoyo. Esto va a ser A y esto va a ser B. Y se aplica una fuerza de 20 newton a 3 metros. A 3 metros. A 3 metros. Estoy aplicando una fuerza 1. Es igual a 20 newton. Y se calcula la reacción en sus apoyos. Entonces yo tengo que hacer que el peso de la tabla va a ser 20 por 10. Son 200 newton, ¿no? El peso de mi tablón. Ahora, las sumatorias de las fuerzas tienen que ser, igual a 0. Entonces yo tengo las fuerzas en A, las fuerzas, mejor dicho, las fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? El peso más F1 menos RA menos RB igual a 0. Entonces yo puedo decir que esto es 220 newton igual a RA más RB. Tengo mis dos variables. Me voy a la segunda condición. ¿Cuál era la segunda condición? Que la sumatoria de los momentos sean igual a 0. Entonces, yo digo que en este punto, el punto A, los momentos tienen que dar igual a 0. RA por 0, 0. El peso está en la mitad, va hacia abajo, entonces va a ser positivo 2 metros por el peso. ¿Cuál sigue? Más 3 metros por F1 menos RB por 4 metros. Donde todo esto igual a 0.
donde yo tengo que RB va a ser este 0, 2 veces P más 3F sobre 4. Ya simplifiqué metros y metros de toditas mis ecuaciones para que me quedaran solo en Newton. RB es igual a 200 por 2 son 400, ¿no? 400 más 60 son 460. Dividí entre 4, son 115 newton. Ahora, RA va a ser 220 newton menos 115 newton. Un RA es igual a 220 newton. 105. 105, ¿no? 105 newton. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, es el inciso A, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, cómo lo van a hacer? ¿Cómo se resuelven los problemas de estática? No es nada más que saber las condiciones de equilibrio para que puedan resolver su ejercicio. ¿Estamos claros hasta acá? Clarísimo. Para seguir con la práctica, hagamos de los problemas propuestos un ejercicio. Un puente construido uniformemente, esto es lo mismo. Ahora, dice, una viga en forma de arco con una apertura de 135 grados se apoya en sus extremos separados 50 metros. Calcule las reacciones en los apoyos. Si de este cuelga en el centro un peso de 500 newton, desprecie el peso del puente. ¿Alguien tiene idea cómo podríamos resolver esto? El primero no sería 4000. ¿Cuál? ¿Me puedes repetir? El primero. El primero es 4000, ¿no? Porque era una... A ver, nos vamos al primero para que... Y dice, pues, este uniforme de 8000 kilos, ¿no? 200 metros de longitud, soporte en los extremos, las reacciones. RA va a ser igual a RB. Tengo el peso del puente, digo que va a ser igual a RA y RB. Entonces yo puedo decir que RA va a ser el peso del puente dividido entre 2. Donde el peso del puente va a ser la masa del puente por la gravedad. Si calculamos que sean los 10 metros sobre segundo, esto sería 80.000 newton.
Entonces, RA va a ser 40.000 newton. Y RB va a ser 40.000 newton, ¿no? Eso sería un cálculo rápido de este ejercicio, el ejercicio 1. Ahora nuestro ejercicio 2 nos dice que hay una viga en forma de arco, ¿no? Es una viga en forma de arco. Donde aquí yo tengo A y yo tengo aquí B. En el centro del arco yo cuelgo un peso. Otra cosa que me dice que esta apertura de este arco es de 135 grados, ¿no? Y la distancia de este punto a este otro punto era 50 metros. Vamos a borrar esto aquí para ponerlo acá arriba. Este es el peso. ¿Qué pasa en este tipo de vigas? Este tipo de vigas lo que va a hacer es desviar el peso hacia los apoyos, ¿no? Y como ustedes lo están viendo, no es una viga plana, es una viga curva. ¿Qué propiedades tiene esto? Que va a llevar una parte hacia esta dirección y otra parte de su apoyo hacia esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si fuera una curva completa? Si el ángulo fuera 180, fuera así, este peso iba a estar repartido por la mitad aquí y la mitad a este otro lado, ¿no? Entonces yo lo puedo decir que esto es simétrico. Es lo mismo encontrar en A que encontrar en B. Ahora, por este ángulo, yo estoy por acá. Acá estoy colocando los apoyos. Entonces, ¿qué va a pasar con mi fuerza? Mi fuerza viene en este sentido. Esto va a ser 6 medios, ¿no? El peso por la mitad viene en este sentido. Yo necesito encontrar, entonces, RA en Y un RA en X. Para encontrar el equilibrio, yo puedo descomponer esto en P medios para Y y P medios para X. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo que yo voy a tener? De acá a acá tenía 135 grados. ¿Cuántos son los grados que hacen medio circunferencia? 180. 180, ¿no? Entonces, esto va a ser 180 menos 135, va a ser este ángulo 2 veces alfa, ¿no? Esto va a ser alfa. Hagamos esta resta. 180 menos 135. ¿Cuánto nos sale? 65.
45, ¿no? 65. 65, A ver. Sí, 45 todavía. 45, ¿no? Sí. 45 grados sobre 2 es igual a alfa. Entonces alfa va a ser 22.5 grados. Si ustedes se dan cuenta, esto viene así. Esto es el ángulo alfa, ¿no? Y esta es la dirección del peso. Entonces, este ángulo alfa se replica acá. Este ángulo alfa se replica en este lado. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en Y tienen que dar igual a cero. ¿Qué fuerzas van a ser? Las que van hacia abajo van a ser positivas, las que van hacia arriba van a ser negativas. Cero es igual a esta fuerza PY. Si yo tengo alfa, tengo que encontrar esta de acá. ¿Qué le aplico? ¿Senos o cosenos? A este lado, ¿senos o cosenos? Cosenos, ¿no? Coseno sería la hipotenusa sobre el adyacente. Coseno de alfa. Esto ahora menos RA en Y. RA en Y va a ser P medios por el coseno de 22.5 grados. Coseno de 22.5 por 250, ¿no? Porque P era 500. Entonces, R de A en Y va a ser 230.97 newton. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que dar igual a cero. Cero va a ser igual a P medios. Ahora, para encontrar X, yo digo, cateto opuesto era seno, ¿no es? Seno de alfa menos RA en X, donde RA en X va a ser igual a P medios seno de 22.5 grados. RA en X, ¿cuánto nos sale? $95.67 newton. Entonces ya tengo RA en X y RA en Y. Y como dijimos, esto para ambos lados era iguales, entonces tengo también los resultados de RB, ¿no? Cuando yo digo que RA va a ser RA en X al cuadrado más RA en Y al cuadrado. Puedo sacar el módulo de esta fuerza. Esta fuerza va a ser hacia este lado, ¿no? Pero yo tengo las reacciones en X y las reacciones en Y. Con eso es suficiente.
¿Vieron, jóvenes? Es solo saber las condiciones de estática. Las condiciones para que sea un sistema estático. ¿Está claro? ¿Le entendieron? ¿Esto no va a salir en el examen de nosotros? No, no porque necesitarían calculadora, digamos, ¿no? Sí, por eso le decíamos para calcular el seno y coseno, iba a estar complicado, digamos. Digo, sí, no, esto no va a entrar. Son Más bien. ejercicios para que vean cómo se resuelve, ¿no? Para aclarar cómo se resuelve. No han entrado por el tema de los ángulos, pero para que vean que pueden haber ejercicios y ustedes lo pueden solucionar siguiendo las condiciones de estabilidad, ¿no? De un sistema estable, estático. Dice, hay una caja que se encuentra colgada de una viga rígida por dos cuerdas. Calcule la tensión de las cuerdas si el ángulo que se forma entre ellas es de 60 grados. Y su masa, y la masa de la caja es de 20 kilogramos. Hagamos este ejercicio. Nos dice que hay una viga sólida, una viga rígida, en el cual tengo dos cuerdas. Dos cuerdas que sujetan una caja. La caja tiene una masa de 20 kilogramos. El ángulo entre las dos cuerdas es 60 grados y nos pide encontrar las tensiones, ¿no? T1 y T2. Juntamos el peso, va a ser la masa por la gravedad, va a ser 200 newton. Esto hacemos un diagrama de fuerzas, ¿no? Que va a ser el peso T2, T1. Este ángulo entre las dos es 60 grados. Aquí yo puedo proyectar, esto es T2 en X, esto es T1 en X, aquí está T1 en Y y T1, T2 en Y, ¿no? Entonces, yo puedo hacer que las sumatorias de las fuerzas en X van a ser igual a 0, ¿no? Entonces, yo puedo decir que T1 en X va a ser igual a T2 en X, ¿no? Porque una está tirando para este sentido y la otra está tirando para el otro sentido. Ahora la siguiente nos dice la sumatoria de las fuerzas en Y tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? El peso dijimos que va a ser positivo. Peso menos T1 en Y menos T2 en Y igual a 0. Pero T1, ¿cómo va a ser T1? T1 en Y. ¿Alguien puede sacar acá? T1 en Y.
1y va a ser igual a ¿qué? Jóvenes, a P por seno o coseno. Coseno, Coseno, ¿de cuánto? ¿Qué ángulo va a ser acá? 60. 60, ¿seguro? Yo tengo esto. Dijimos que entre estos dos hay 60 grados. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Aquí va a haber 30. 30 grados, ¿no? ¿Y cuánto hay de acá a acá? 60. 60 grados 60. para que estos dos sumen 90 grados, ¿no? Si yo quiero hacer lo que esto sea coseno, ¿cuál es el cateto? ¿Cuál es el opuesto? Este es mi opuesto, ¿no? Y este es mi adyacente. Entonces, yo quiero encontrar este valor, es coseno. Entonces, sería coseno de 30 grados, o podría decir que TY, T1Y, era igual a T por el seno de 60, ¿no? Cualquiera de estos dos me tendrían que dar igual. Ahora continuemos. Entonces yo puedo decir que P va a ser igual a ¿qué? T en Y. T1 por coseno de 30. Más T2 por coseno de 30. Yo factorizo y lo mando para abajo. Puedo decir que P sobre coseno de 30 tiene que dar igual a T1 más T2. En este caso, las dos cuerdas son iguales. Entonces puedo decir que P va a ser 2 veces coseno de 30 por T1, ¿no? Asumiendo que T1 era igual a T2. Las dos fuerzas son iguales, las dos tensiones son iguales. Entonces, ¿cuánto nos sale aquí? Son 100 dividido por coseno de 30. T1 es igual a 115,47 newton. Y T2 va a ser 115,47 newton. Listo, bueno, lo están viendo, es sencillo, es solo que ustedes contemplen qué es lo que necesitan hacer. Sigan las condiciones de un sistema estable estático. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien mal, sí, docente. Bien perdido. Bien perdidos, ¿por qué perdidos? No hemos hecho nada más que destruirlo Al menos acá. son honestos. Sí, por lo menos eso sí. Hagámoslo de otra forma. A ver. Ah, no, de aquí. Yo tengo mi 2 por tengo peso.
Estas dos cuerdas son iguales. Yo quiero sujetar un peso, ¿no? Si yo tengo esto así y esto así, como este peso es uniforme, lo estoy aplicando en el centro de gravedad y del centro de gravedad estoy sacando las mismas tensiones, yo puedo decir que la T va a ser igual a P, ¿no? Si yo a este cuerpo, a este mismo cuerpo, le pongo dos cuerdas, voy a decir que las tensiones va a ser el peso sobre dos. Si yo le coloco dos cuerdas, T va a ser igual al peso sobre dos. Le coloco cuatro cuerdas de forma igual, igualmente distribuida. Las tensiones tienen que ser iguales, tendrían que ser el peso sobre cuatro, ¿no? Así, así de sencillo. Cuando es un cuerpo uniforme, cuando es homogéneo, cuando la carga la puedo reemplazar con una carga puntual en el centro de gravedad. Si yo tuviera una pieza así, donde juego de este lado, ¿no? Esta es mi viga rígida, y el otro extremo lo estoy sacando de aquí, esto ya es diferente, ¿no? Esto ya sí se complica, porque el peso viene acá, este es mi punto de apoyo, ¿qué va a pasar con mi peso? Va a tender a girar, tengo que sacar los momentos y todo eso. Entonces, yo tenía mi viga rígida, cual colgué dos cuerdas, la diferencia entre las cuerdas me formaba un ángulo de 60 grados, y aquí tenía un peso. En este caso, el peso era así, 200 newton. Este es T1 y este es T2. No importa cómo le hagan, lo mismo en este caso. Entonces ya dijimos que esta 2 T1 y va a ser igual a T2 porque eran cuerdas iguales, ¿no? Estoy actuando sobre el centro de gravedad, son del mismo largo. Entonces yo puedo decir que P tiene que ser dos veces T, ¿no? Dos veces la tensión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las tensiones están en esta dirección, no están directamente. Entonces, ¿qué tensiones son? Las tensiones en Y. Dos veces las tensiones en Y. ¿Cómo voy a sacar las tensiones en Y? Si son iguales, puedo hacer como si esto fuera la mitad, ¿no? Este es 30 grados, porque es la mitad. Este es T1. Y yo necesito encontrar T1 en Y. ¿Cómo lo saco? T1 en Y no es nada más que T por el coseno de 30. Si yo tuviera este ángulo de acá, sería T por el seno de 60, ¿no? Este era 60. Así encontraba T. Entonces yo me voy y reemplazo. T sobre 2 es igual a T1 en Y, T coseno de 30. T en Y, mejor dicho, T sin T en Y es igual a P igual a 2. P sobre 2
coseno de 30. Pero igual 115, ¿con cuánto? Con 40 y pico, ¿no? 47. 47. ¿Alguien se acuerda cuánto era el coseno de 30 según la tablita? Igual a 100. Creo que era raíz de 2 sobre 2, ¿no? La tabla de vectores, no. Ah, ¿Se acuerdan de esa. eso? ¿Se acuerdan de esa tablita de ángulos notables, no? ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? Sí, no. Por eso les Sí. digo, acuérdense, tienen que estudiarla para Sí, que es raíz de 2 sobre 2. es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Sí. Para que lo tengan claro. ¿De cuántos grados dijo? De 30, coseno de 30. ¿No? Sí. Es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces podrían haber quedado por aquí, digamos. Esto es 50 por raíz de 2 newton, ¿no? Esto es algún Dijo valor. coseno de 30. Coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. La raíz de 3. ¿Y raíz de 2 sobre 2 es de 60? ¿Coseno de 60? 45. De 45. Esos son los ángulos notables que se tienen que aprender para su examen, ¿no? Porque no Tengo nos una más dejan. pequeña resumida. Encontré una grande y otra pequeña. No sé cuál de las dos era. Entonces, esto era raíz de 3 sobre 2. Porque es 50 por raíz de 3 newton. Entonces, ¿lo vieron? Esta es una forma resumida de todo lo que hicimos antes. Vámonos a otro ejercicio para que lo entiendan a este caso, ¿no? A ver, ¿dónde vamos? Estas son las dos cuerdas. Y se instala un soporte televisor. No, esto va a ser después. Un puente. Este después. Este mismo niño. Este de acá. ¿No? Un cuerpo de más 80 kilogramos. Está sujeta a dos cuerdas. Una de esta a una pared, en dirección horizontal, y la otra al techo, formando un ángulo de 30 grados. Con la vertical, calcule la tensión de las cuerdas para que el sistema esté en equilibrio. Tendrían que hacer lo mismo. No dice que hay una cajita cuya masa es 80 kilos. De esta caja, ¿no? Está sujeto hacia la pared con una cuerda horizontal y hacia el techo con otra cuerda. Nos dice que con respecto a la vertical hay un ángulo de 30 grados. Esto va a ser T1 y esto va a ser T2. Nos piden encontrar T1 y T2. ¿Cómo hacemos esto? Convierto esto en peso. El peso de la caja, 800 newton. ¿Cómo va a ser acá? Si yo grafico, esto va a ser así, ¿no? T, esto es T1 y esto es T2.
donde T2 tiene este ángulo alfa, que no va a dar, perdón, esta T va hacia el otro lado. La tensión va hacia el otro lado. Esta T de acá no va a generar un T2 en Y, ¿no? Y un T2 en X. T2 en Y, ¿cuál va a ser? T2 por el coseno de alfa. Y T2 en X, ¿qué va a ser? El T2 por seno de alfa. Entonces yo hago que las sumatorias de las fuerzas en X tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Si del centro de derecha hacia izquierda lo tomo como positivo, va a ser T2 en X menos T1. Esto igual a 0. Entonces, yo puedo decir que T2 seno de alfa menos T1 igual a 0. ¿No? Ya tengo mi primer sistema con dos variables. Ahora necesito mi otro sistema, donde yo digo que las sumatorias de las fuerzas en Y me tienen que dar igual a 0. Las que son positivas hacia abajo y las que son negativas hacia arriba. El peso menos T2 en Y igual a 0. El peso va a ser igual a T2 coseno de alfa. Entonces T2 va a ser igual a el peso sobre coseno de alfa. ¿No? ¿Cuánto nos sale acá? 800 dividido coseno de 30. T2 es 923.76 newton. Reemplazo T2 acá y voy a encontrar T1, ¿no? ¿Qué va a ser? 923 por seno de 30. Esto es igual a 461.5 newton. Y ahí tenemos la tensión 2 y la tensión 1. Estas son las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, este peso, porque esta cuerda no está directamente acá, es como que lo estuviera jalando hacia este sentido, ¿no? Como si lo estuviera jalando al cuerpo hacia el cuerpo se quiere llegar a su punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que hicimos el sistema estable? Era un péndulo, porque el centro de gravedad pasaba por
anormal. En este caso, porque la tensión está hacia una dirección diferente de los 90 grados, por eso tira hacia acá. Por eso existe la tensión. Ahora sí lo entendieron, jóvenes. ¿Está claro esto? ¿Quieren hacer otro ejemplo? Sí, por favor. Para que vean que es solo sacar equilibrio. Nos dice, calcule la masa de una caja que está en un plano inclinado a 60 grados, el cual está sujeto con una cuerda a otra caja que cuelga libremente, con una masa de 80 kilos. Desprecie el peso de la cuerda y la fricción. Para que lo veamos, esto sería así. Tengo un plano inclinado con un ángulo de 60 grados. Con una polea, en un extremo tengo una caja, cuya masa 2 va a ser 80 kilogramos. Este está sujeta a otra caja. Esto va a ser M1. Que es lo que nos piden encontrar para que este se quede en equilibrio. ¿No? Esto es lo que nos piden encontrar. ¿Qué voy a hacer? Esta caja me genera un peso hacia esta dirección. Para que esta caja quede en equilibrio, tiene que haber una tensión hacia esta otra, ¿no? Vamos a ir con el paso 1, donde voy a decir que la tensión 2, mejor dicho, la tensión, va a ser para soportar este peso sub 2. Donde el peso sub 2 va a ser la masa 2 por la gravedad. El peso 2 es de 800 newton. Entonces, ¿cuánto sería T? ¿Cuánto sería la tensión? 800 newton. 800 newton, exacto. Tienen que ser iguales. Entonces, 800 newton. Ya tengo este cuerpo en equilibrio. Esto era T. ¿Qué pasa con esta T? Para que la cuerda esté en equilibrio, esta T tiene que ser igual a esta otra T, ¿no? Ya, ahora, esta masa en este plano inclinado me está jalando hacia abajo, ¿no? Y vamos a ir punto 2. ¿Qué va a pasar? Tengo mi caja, que el peso de esto me tira así, ¿no? Eso es el peso 1. El peso 1 va a ser la masa 1 por la gravedad. M1 es igual al peso sobre la gravedad. Ahora esto está en un plano inclinado. ¿Qué me proyectaba esta normal? Me proyectaba así, ¿no? Este ángulo de acá va a ser este mismo ángulo de acá, los 60 grados. ¿Y qué pasa con la tensión? La tensión me lo lleva hacia este otro lado, ¿no? Y esto va a ser así. Entonces yo voy a tener estas dos fórmulas. El peso inicialmente se iba para allá. Y yo tengo que hacer una representación del peso en la dirección de Y. Esta tensión me la llevaba hacia este lado. Entonces tengo que hacer una representación de la tensión en Y.
¿no? Para que el peso en Y sea igual a mi tensión en Y. ¿Cuál es mi tensión en Y? ¿Alguien sabe cuál es la tensión en Y? Este ángulo es 60 grados, este otro ángulo es 60 grados, ¿no? Entonces yo sé que ¿Es de 60? T va a ser, este es seno de 60 y P en Y va a ser coseno, ¿no ve? P por el coseno de 60. Donde el peso va a ser igual a el T, la tensión, por seno de 60 sobre coseno de 60. ¿Cuánto nos sale P? En sus calculadoras. Un ratito, un ratito. Me sale raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3 por 800 gramos. A ver. Raíz de 3 por 800 newton. Esto sería 85, 64. 1385.64, todo sobre 10, ¿no? Serían 138.56 kilogramos. Esa es la masa que tendría que tener esta caja para que esta que está colgando no se mueva, ni se baje, ni suba, y esta también, ¿no? Quede estable, queden quietas. Eso sin tomar en cuenta que hay fricción, sin tomar en cuenta nada. Solo el peso de las dos cajas que están en el vacío, la cuerda no me pesa nada, el plano inclinado está con aceite, no hay fricción, o está sobre una cama de aire que no me crea fricción. Esa sería la masa que tendría que tener su caja. Entonces, en eso radica la estática, en crear sistemas que estén equilibrados, que no tengan movimiento. Ustedes tienen que jugar, si le aparecen ángulos, cuáles son los ángulos que le es más fácil trabajar, ¿no? Vieron que aquí trabajamos para para la T, como tenía este ángulo, que era este de acá, yo trabajé con senos, ¿no? Seno, ¿por qué? Porque era el opuesto, este era mi opuesto, y este es mi hipotenusa. Ahora, como yo tenía este ángulo de acá, trabajé con cosenos, porque este es mi adyacente y este era mi hipotenusa. Y era para la misma dirección. Acuérdense que vimos, cuando vimos vectores, ¿no? Teníamos el vector, esto era mi componente Y, esto era mi componente X, y este era mi resultante. ¿Se acuerdan que decíamos que seno del ángulo alfa, perdón, y esto era alfa? Podría decir que Y era la resultante por
el seno de alfa. ¿Pero por qué? Porque este se encontraba opuesto. Y X era R por coseno de alfa. Porque este se encontraba adyacente. Entonces, si yo tengo esto, yo puedo decir que Y es igual a R por el coseno de beta y X es igual a R por el seno de beta. Tema de vectores. Y eso sería. Hay un ejercicio más, que a ver si lo resolvemos, de los que podrían entrar. Y viene a ser este aquí, el ejercicio 4, ¿no? Se instala un soporte para televisión en la pared, calcule las reacciones en la pared, si el soporte es extiende 30 centímetros y la masa del televisor es de 7 kilogramos. ¿Alguno ha visto esos soportes de pared? Sí. ¿No? Sí. Viene la pared y yo tengo mi soporte. Y viene a ser mi soporte una viga en voladizo. Cuando ustedes vean esto, se llama viga en voladizo. Donde aquí tengo mi TV. Este es mi TV. Esta TV tiene una masa de 7 kilogramos que me produce un peso de 70 newton. Me pide encontrar la reacción de la pared en X, la reacción de la pared en y el momento de la pared. Eso es lo que me están pidiendo. Estas tres incógnitas. Empecemos con las reacciones en Y. Este televisor me está haciendo una reacción en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y tiene que dar igual a 0. R de la pared es igual a 0. ¿No? No hay una reacción opuesta. Sumatorias de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? El peso menos la reacción de la pared en X igual a 0. La reacción de la pared en X es igual al peso del televisor. El peso de la TV. Donde la reacción de la pared en X es igual a 70 newton. Ahora, el momento, la sumatoria de momentos, tienen que dar igual a 0. El momento de la pared, ¿no? De la pared, este lo voy a poner como negativo, tiene que ser más el momento del televisor. El momento del televisor igual a 0. Si yo despejo, el momento de la TV es igual al momento de la pared. ¿Cuál es el momento en la pared? Son los 70 newton por los 0.3 metros, o lo mismo que decir, los 30 centímetros. Entonces yo puedo decir que son 70 newton por 0.3 metros. Esto es igual a 21 newton metros. Este es mi momento en la pared, mi reacción en X y mi reacción en Y.
Eso es lo que van a quizás ¿Repito? encontrar. ¿Qué me decías? ¿Tienes alguna pregunta? El porcentaje. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un problema de estática, tienen que hacer la primera condición, que la sumatoria de las fuerzas tienen que dar igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. La segunda condición, que las sumatorias de los momentos es igual a cero, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener, como lo para sus casos, ¿no? Un punto fijo y esto es un punto móvil. Entonces aquí, por referencia a este punto, yo tengo que si este es mi A, va a ser mis momentos, en A me tienen que dar igual a cero. Porque esto a ser móvil, esto tiende como a rotar, digamos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa en este punto A? Yo voy a tener fuerzas en X, voy a tener fuerzas en Y. En este punto, yo puedo tener fuerzas solo en Y, ¿no? No voy a tener fuerzas en X. Y eso sería todo, jóvenes. Ya estaríamos concluidos con nuestro tema de estática. Lo han visto que los ejercicios que ustedes tienen ¿dónde está esto? En su banco de preguntas son sencillas, no lo quiero complicar. Vieron que hay ejercicios un poquito más complejos. Entonces, para no complicarlos, lo dejamos hasta ahí. ¿Le entendieron? ¿No le entendieron? Está difícil. ¿Está difícil? Parece todo. ¿No? Mañana vamos a avanzar con cinemática. Y como hemos hecho, terminamos el avance y antes del examen repasamos todo lo que hemos visto para su examen. Bueno, jóvenes, ¿están de acuerdo? Sí. No se desanimen, no está difícil. Solo tienen que hacer sumatorias de X igual a cero, sumatorias Y igual a cero y los momentos. Cuando veamos dinámica y, y mecánica de fluidos, ahí sí se la creo que se complique. Bueno, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana. No se olviden su calculadora para que avancemos rápido.